Díaz. En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Señor presidente, tenemos la respuesta del presidente del Senado, señor Juan Antonio Coloma, respecto a la solicitud de esta comisión en cuanto a la prohibición de ingreso a las dependencias del Senado del señor Jaime Velázquez, señalando que en la actualidad no tiene prohibición ni restricción alguna para ingresar a los edificios del Senado tanto en Santiago como en Valparaíso. Perdón. Respecto a este punto, qué bueno y sería bueno que sea notificado adecuadamente como corresponde y nos felicitamos como comisión por haber hecho justicia porque respecto a presunciones no se puede juzgar a las personas, así que me parece muy bien, así que agradezco a todos los señores senadores y la señora senadora de haber procedido como procedió esta comisión. Se sigue. En segundo lugar, una comunicación del senador Enrique Van Rysselberghe en el que solicita recibir a las dirigentes de la agrupación Unidas por Siempre que reúne viudas de mártires de Carabineros en la sesión del 12 de septiembre. Respuesta de la ministra de Relaciones Exteriores, señora Gloria de la Fuente, respecto a la preocupación manifestada por esta comisión a la situación del prisionero político palestino, señor Walid Dagaa, debido a su preocupante estado de salud. Un oficio de cumplimiento de la glosa 08 del programa 01 Servicio Nacional de Menores, con información respecto a adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el servicio o sus unidades colaboradoras que se encuentren con tratamiento médico por enfermedades graves o se encuentren diagnosticados con problemas de salud mental. Asimismo, una correspondencia en la Unidad de Ciencia y Políticas Públicas del Instituto Milenio de Socioecología Costera, SECOS, en la que informan que están desarrollando un estudio para conocer y entender mejor las barreras y facilitadores que afectan el uso de la evidencia y conocimiento de investigación en el Congreso en Chile y para ello solicitan responder una encuesta de 25 preguntas mediante un cuestionario online hasta el 15 de septiembre que se les hará llegar por la Secretaría. Una invitación de la subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, señora Francisca Perales, al seminario Desafíos para la Gestión Subnacional y las Reformas Administrativas a nivel municipal y regional a realizarse el miércoles 6 de septiembre en Santiago. Una carta del señor Rodrigo Villota, perito comercial de la Corte de Apelaciones, en la que advierte sobre la nueva recomendación de la Comisión para el cargo del Defensor de la Niñez y lo mismo una comunicación de la Fundación Reñma, en la que manifiestan su desacuerdo con la nueva recomendación de la Comisión al cargo de Defensor de la Niñez. Bueno, hoy día tenemos una extensa... Sí. Adelante, senador Saavedra. Sí, solicitar una copia de la respuesta de la ministra surrogante de Relaciones Exteriores, la señora Gloria de la Fuente, respecto de, como dice aquí, la preocupación manifestada en esta comisión respecto de la situación del prisionero político palestino, señor Walid Dagaa. Una copia, por favor. Sí, bueno, gracias. Si es posible, también que se pueda distribuir a todos los señores y señoras senadoras. Una extensa tabla y yo quiero primero abordar el análisis del Plan Nacional de Búsqueda, que era justamente el primer punto de la tabla. Lamentar que por cuarta vez se excusó el ministro de Justicia. Yo espero que efectivamente pueda venir en la siguiente oportunidad, pero ha sido citado 4 ocasiones para analizar el plan de búsqueda y se ha excusado una vez tras otra. Yo quisiera, amigablemente, quiero planteárselo al ministro, digamos, a quien estimo de sobremanera. Entiendo que se fue a Argentina, a Buenos Aires, pero estuvo en la mañana acá en Valparaíso, por eso, sí. Adelante, senador Saavedra. Sí, agregar que el señor ministro de Justicia en la mañana efectivamente estuvo en el lanzamiento del plan de búsqueda acá en la cárcel de Valparaíso, pero estuvo muy poco tiempo porque justamente tenía que ir a tomar el vuelo que lo llevaba a Argentina y por eso no está acá, o sea, no es por evadir la responsabilidad de venir a la comisión. Perfecto. Vamos a escuchar a la directora del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado. Marisol, yo quiero transmitirle porque no es posible
atenta contra la dignidad de la familia y también del país. Que 22 años demore la identificación de cuerpos que están en 89 cajas. Yo tengo que transmitirle esto como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, porque no es posible, y yo pretendo hacerlo y creo estar hablando en nombre de toda la comisión que ha manifestado voluntad en ese sentido, y demuestra una indolencia del Estado de manera significativa. Usted lo planteó hace unas semanas atrás en una reunión que tuvimos por Zoom, pero creemos sin lugar a dudas que acá, y ¿por qué lo planteo antes de que usted comience a referirse? Porque me gustaría que no solamente diéramos cuenta de eso, sino que cómo podemos mejorar las competencias del servicio médico legal para que finalmente las personas sean adecuadamente identificadas. Si lo que no puede ocurrir es que los planes de búsqueda se transformen, que estamos apoyando y esta comisión está apoyando y vamos a apoyar el presupuesto, pero creemos que acá lo importante es que si hay restos y están esperando 22 años, 22 años. O sea, imagínense, además hay epígrafes de cada una de las cajas de dónde fueron encontradas, Calama. O sea, imagínense las familiares que perdieron un familiar o sea, una persona que perdió un familiar en Calama. Debe estar con rabia, con ofuscación respecto del Estado de Chile, y porque acá todos los gobiernos han mirado para el lado, todos los gobiernos. Entonces yo, perdona que sea tan franco, pero te lo quiero transmitir y la idea es para que orientemos en qué necesita usted para que nosotros defendamos la ley de presupuesto, lo que tengamos que defender para que el servicio médico legal tenga los recursos humanos y técnicos necesarios para la adecuada identificación. Adelante, Marisol Prado. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo primero quiero agradecer el estar acá. Creo que para nosotros como servicio médico legal es una oportunidad de visibilizar las problemáticas que como servicio tenemos en una institución coayudante de la justicia que cumple un rol tan significativo, no solamente en las materias que vamos a discutir o que voy a presentar hoy día, que tienen que ver con lo relativo a la búsqueda o a la identificación, eh, sino que también en muchas otras pericias que nosotros como servicio médico legal realizamos día a día y que son imprescindibles para la consecución de la justicia. Eso tanto en el Ministerio Público como en el caso de derechos humanos y que tiene que ver con justamente lo relacionado al plan de búsqueda, pero también en ámbitos de derechos humanos que nosotros como servicio médico legal, más allá de las causas que tienen que ver con desaparición forzosa del tiempo de la dictadura, sino que tienen que ver hoy día con identificación de otro tipo de desapariciones, que tienen que ver hoy día con las muertes por femicidio y que tienen que ver hoy día con muertes bajo custodia y con todo el ámbito que nosotros como unidad de derechos humanos realizamos. Por lo tanto, yo quiero decir que coincido con usted en la reflexión y el diagnóstico inicial que usted hace y por lo tanto nuestro compromiso es poder hacer un diagnóstico profundo con respecto a cuáles son las grietas que el servicio médico legal tiene y de qué manera, de la forma más eficaz, nosotros podemos abordarla. En primer lugar, con respecto a las 89 cajas, a mí me gustaría señalar como complemento de lo que ya habíamos conversado inicialmente cuando yo era subdirectora, ahora como directora, que habíamos tenido la posibilidad de vernos por Zoom, que ya a fines de mayo del 2023 nosotros hicimos el ingreso de todas las evidencias que se encontraban en todas las cajas que habían sido reintegradas al servicio médico legal. Esto significó una apertura de la cadena de custodia que cada una de las evidencias tenía, la asignación de un número de protocolo, la revisión completa del material contenido en cada una de las cajas, un registro fotográfico de cada una de las evidencias, el abrir una nueva caja, la elaboración de un acta de ingreso, la evaluación
de pericias que nosotros solicitaríamos y el reporte al tribunal correspondiente para la pericia. Dentro de eso, con fecha 5 de junio y una vuelta puesta de cadena de custodia, con fecha 5 de junio, nosotros informamos de los resultados genéticos de las muestras remitidas en enero del 2023 correspondiente a las cajas rotuladas caso Calama. Se informó que de las 5 muestras que nosotros habíamos enviado, solo una arrojó posibilidades de perfil de ADN nuclear, que es el que nos podría permitir hacer una de las identificaciones. La tecnología en Chile. No, Ah, debo recordar que nosotros tenemos tecnología hoy día en Chile para hacer ADN, que era distinto a lo que había ocurrido, como recuerdan, habíamos explicado del año 2006 del panel de expertos, pero por un acuerdo que existe y una normativa que existe por el caso de Patio 29 y los errores del Patio 29, todas las muestras de ADN son enviadas a 2 laboratorios extranjeros, uno en Austria y otro en Bosnia, lo que genera las confianzas para poder realizar las muestras. Así que estas muestras de las que estamos hablando del caso Calama están enviadas a un laboratorio en Austria. Y por eso muchas veces es la demora, no solo por las demoras en los traslados, los envíos, sino que porque los laboratorios también tienen criterios de prioridad con respecto a qué muestras atienden y cuáles otras no. Entonces, por eso estas muestras que fueron enviadas en enero, nosotros tenemos recién el primer reporte al 5 de junio, en la cual, como le decía, se informó que 5 de las muestras, solo uno arrojó un perfil parcial de ADN nuclear. De las 5 muestras se logró obtención de ADN mitocondrial, observándose 2 perfiles distintos, y se está elaborando hoy día el informe genética por parte de los genetistas del Servicio Médico Legal para dar respuesta con respecto a estos perfiles mitocondriales y poder así ver con el banco de muestras de ADN que está en el laboratorio de Austria, si existiría o no existiría la posibilidad de match. Posteriormente, con fecha 28 de agosto, enviamos 3 muestras para análisis de carbono 14 en Florida, Estados Unidos. Las muestras de carbono 14 solo se realizan en Estados Unidos. Nosotros no tenemos la tecnología en Chile ni tampoco en Latinoamérica, y por lo tanto todas las muestras de carbono 14 para ver la datación y si corresponde o no corresponde a la fecha que estamos buscando para luego enviar al perfil de ADN, se envían a Estados Unidos. Eso no se hizo en el caso Calama porque efectivamente estaba el rótulo, por lo tanto nosotros y la ministra asumió que eso pertenecía a las posibilidades de víctimas de detenidos de desaparición forzosa de Calama. El 29 de agosto remitimos otra muestra seleccionada de la misma caja Calama al mismo laboratorio para otro análisis de análisis genético. A partir de la revisión de los antecedentes se han logrado asociar todas las cajas con su lugar de procedencia. El tribunal competente al 2023 al cual ha sido informado y se ha comenzado con el proceso pericial mediante el envío de muestras de 5 de las 89 cajas a la datación de radiocarbono 14. Es importante señalar que el contenido de cada una de las cajas debe ser evaluado a fin de determinar si corresponden o no a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y por eso se ha comenzado inicialmente con la fechación de carbono 14 para establecer si estos restos corresponden al periodo de interés. El proceso pericial que involucra los restos óseos ha ido variando con el avance técnico científico desde la década de los 90. Por lo tanto, hoy día accedemos a carbono 14 y luego ADN. Aquí quiero decir que estas muestras de ADN pueden ser realizadas acá. Nosotros lo hacemos en otros casos, como por ejemplo en los casos que tienen que ver con las adopciones ilegales, y donde el ministro Balmaceda hemos estado trabajando muchísimo con todas las denuncias, los casos que tienen de adopción ilegal. No hemos tenido ningún inconveniente en ese análisis,
lo hacemos con los análisis de filiación y también con restos óseos que son encontrados de otros desaparecidos que no son del periodo de interés que tiene que ver con la desaparición forzosa durante la década de derechos humanos. El punto es que, como le decía, y aunque ahí tenemos la tecnología para hacerlo, nosotros por esta norma la tenemos que enviar. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Por lo tanto, de las 89 cajas, todas están vinculadas con los ministros. Los distintos ministros nos han ido solicitando las pericias. Estamos haciendo las pericias que no tienen rótulo de identificación en carbono 14 y aquellas que ya tienen alguna causa pendiente, enviándolas a ADN. Quisiera abrir las consultas de la señora senadora y los señores senadores. Y yo quisiera partir señalando cómo pujamos, qué más debiéramos hacer, qué más se requiere, qué elemento, porque vamos a entrar a la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, esta es una oportunidad para que, en definitiva, el Servicio Médico Legal nos levante los requerimientos para, no solamente respecto de los temas que hice en relación con la adecuada identificación de restos de personas que fueron desaparecidas o fueron objeto de desaparición forzada, sino que adicionalmente aquellos requerimientos que requiere en el día a día el Servicio Médico Legal. Entonces, sería, esta es una oportunidad porque yo creo que esta comisión se va a jugar entera, de verdad, para poder tener ahí los recursos necesarios y es un... Bueno, por lo menos vamos a dar la pelea en la discusión de la ley de presupuesto. Yo no sé si alguien más quisiera abrir una pregunta. Entonces, quisiera hacer otra. Senador Saavedra, sí, ya. No, respecto a la caja que está con el epígrafe de Calama, me dijo que había solo una persona que tenía un ADN nuclear. Solo una de las 5 muestras que enviamos tenían ADN nuclear. Solamente una. Sí, tenía posibilidades ¿Quiere decir que el resto no tiene ninguna posibilidad de identificación? No, de esas tomamos 2 muestras con ADN mitocondrial y se ¿Ya? están haciendo informes para poder evaluar la posibilidad de que tengamos muestras que den el perfil para poder hacer alguna identificación. Ok. O sea, finalmente de las 5 muestras que enviamos hay 3 muestras que nos podrían servir para poder hacer una identificación. Muy bien. Más allá de todo el tema técnico, hay 3 muestras de las 5 que nos podrían servir y que estamos trabajando en ello. Y yo quisiera también que nos señalara respecto de la razón por la que estuvieron esas 89 cajas durante 18 años en la Universidad de Chile y 9 de ellas, entiendo, en la casa de un facultativo de la Universidad de Chile. Yo entiendo que en un principio se envió por custodia, por instrucción del magistrado, pero que estaba a cargo de la investigación. Pero 18 años en la Universidad de Chile, me parece a mí, y que hay 9 de ellas estén en la casa de un facultativo de la universidad, me parece un tema grave, digamos. Me gustaría saber si a juicio de ustedes eso pudiera haber afectado también de alguna manera, porque no hay cadena de custodia, la adecuada identificación posterior. O sea, hay responsabilidad ahí. Permiso. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos el oficio que fue enviado el año 2001 por el juez Juan Guzmán Tapia, en la cual él dice que por pérdida de confianza en el servicio médico legal, él entrega a la custodia de la Universidad de Chile todas las osamentas que dicen relación con la desaparición forzosa. No tenemos otro antecedente con respecto a esa entrega y tampoco tenemos un inventario que se haya hecho de lo que se entregó. Sabemos que el juez en ese tiempo llevaba todas las causas y que tenía mucho material, pero no existe en el servicio médico legal un inventario que nosotros podamos, ni tampoco hemos recibido de la Universidad de Chile un inventario de entrega donde nosotros podamos decir todo esto fue lo que se
envió y todo esto es lo que se recibió, por lo tanto podríamos decir falta o no falta algo. No tenemos información sobre ello. Tampoco tenemos información oficial con respecto a las pericias o no que se hicieron o se lograron hacer en el servicio médico, o sea, en la Universidad de Chile, mientras este material o evidencia estaba en su custodia. Hemos escuchado, igual que ustedes, las declaraciones que el doctor Chioca ha hecho y sabemos que en una inspección que hizo la ministra Plaza en la casa del doctor Chioca y que nosotros tenemos a resguardo, se encontró evidencia fundamentalmente del tipo de documental. eh, o sea, archivos y documentos que pueden llevar adelante a seguir los procesos. Pero, y otra evidencia que tiene que ver con materiales, o sea, restos de ropa y esas cosas, pero no tenemos, nosotros no tenemos ni en custodia ni evidencia de cajas con osamentas a la custodia del servicio médico legal que hayan sido retiradas del domicilio del doctor Choca. Y le hago otra pregunta respecto de la derivación que hubo desde la Universidad de Chile a la casa del doctor. ¿Eso hubo una instrucción del magistrado, del juez, o simplemente la Universidad de Chile derivó esas cajas a la casa del médico? Yo no tengo evidencia de que la Universidad de Chile haya derivado. Yo creo que la entrega de la custodia, si bien es a, a la Universidad de Chile, estaba bajo la responsabilidad del doctor Choca. Eso es lo que yo entiendo de lo que sucedió. Quizás para cautelar, no sé. Sí. Senador Saavedra. Ahora, ¿puedo Sí, por terminar? supuesto. Con respecto a si ha afectado o no de alguna manera. em, eh, Inicialmente nosotros no podríamos decir que las osamentas pudieron o no haber sido afectadas por los traslados. Lo que nosotros hemos dicho y lo que necesitamos es la información de que en el tiempo que que las evidencias permanecieron en la Universidad de Chile, si se hicieron o no pericias con ellas. Y esa información oficialmente nosotros no la tenemos. Hoy día hemos, al recabar todos los antecedentes y oficios más u otros oficios, sabemos que se realizaron algunas pericias, pero no tenemos oficialmente la información de si se realizaron o no, quién la realizó y qué se hizo. Una vez teniendo esa información, aunque sea documental, nosotros podríamos dar una interpretación mayor con respecto a eso. Y antes de terminar, también quería decir que qué es lo que nosotros creemos que necesitamos. Nosotros hemos hecho un diagnóstico bastante profundo de la institución. Creemos que ha existido desde hace muchos años una falta de liderazgo y de gestión dentro de la institución. Y eso ha afectado a dar no solo priorización, sino que ha afectado la eficiencia con la que el servicio médico legal puede responder, teniendo los recursos y las capacidades para hacerlo. Creemos que la responsabilidad mayor tiene que ver con una falta de mirada, de gestión y de liderazgo. Frente a eso, nosotros tenemos dos abordajes que creemos que es muy importante. El primero tiene que ver con superar las brechas que tenemos, que son transversales e integrales a toda la institución. Nosotros tenemos brechas desde la unidad de derechos humanos hasta la unidad de genética. Tenemos brechas en clínica, tenemos brechas obviamente en psiquiatría, que es una brecha que es transversal al país por la falta de especialistas, pero que es una brecha que a nosotros como servicio médico legal nos afecta indudablemente en el ejercicio de la pericia para poder entregar información a los distintos tribunales para poder llevar adelante las causas. Tenemos brecha en genética, tenemos brecha en CODIS, tenemos un sinnúmero de brechas que son transversales a las 5 grandes áreas que nosotros trabajamos en el ámbito pericial.
Por lo tanto, una de las situaciones más importantes que abordamos como pilar para salir adelante es hacer un plan que contenga criterios tanto de financiamiento, pero también de recursos humanos que nos permita abordar la brecha, que es un tema. Abordar la brecha y enfrentar la brecha que implique que el servicio médico legal en lo cotidiano no cargue con esta mochila y pueda entonces ponerse al día y empezar a actuar en lo cotidiano. Por lo tanto, hay una parte que son recursos económicos y financieros, pero que tienen que ir enmarcados solamente en abordar la brecha. Otra cosa tiene que ver con el ejercicio cotidiano de lo que el servicio médico legal tiene la misión y el deber de hacer. Y allí nosotros creemos que lo más importante es hacer un proceso de reestructuración del servicio médico legal, pero que vaya con una visión en el fortalecimiento y el levantamiento de procesos y procedimientos estandarizados que impliquen el poder tener una calidad de la pericia adecuada, confianza en la pericia, que significa que una pericia en Arica sea la misma que la pericia en Puerto Montt, que en Punta Arenas, que en la región metropolitana, estandarizado, que eso va de la mano también de estandarizar no solamente el procedimiento, sino que también nivelar a nuestros peritos para que no existan peritos X y peritos A, un proceso también de levantamiento para estar en oportunidad, o sea, poder responder en oportunidad con la mayor eficiencia que hoy día poseemos instrumentalmente y también por pericia. Hoy día nosotros tenemos una demora en la entrega que nosotros creemos que más que una demora por la infraestructura que tenemos o por los peritos que tenemos, tiene que ver con el proceso de gestión. Por decirlo de alguna manera, lo que nosotros vemos es que nosotros estamos haciendo los autos de A1 y necesitamos pasar como un modelo de Ford de hacer automóviles en serie. Y creemos que tenemos las capacidades y tenemos que mejorar la gestión allí. Es por eso que es tan importante el levantamiento de procesos en calidad, confianza, oportunidad y también en certezas de poder entregar al país y a la ciudadanía las pericias que son tan necesarias en oportunidad para que las causas y los juicios y la acción de la justicia no tenga el retardo que tiene muchas veces esperando a que el servicio médico legal dé la respuesta adecuada con respecto a una pericia. Gracias, doctora. Yo le quiero pedir que ese levantamiento pueda llegar a esta comisión para que podamos defenderlo en las comisiones mixtas del presupuesto y podamos trabajar junto con la Cámara de Diputados y el Senado en esa dirección. Senador Saavedra, para cerrar el tema. Sí, efectivamente, si no somos capaces de dotarlo de recursos al servicio médico legal, es poco lo que se puede hacer. No hay condiciones a partir de los recursos que no están de poder seguir avanzando en lo que allí está. Pero esto está también inmerso dentro del Plan Nacional de Búsqueda que ha presentado el gobierno del presidente Boric. Y esa es una cuestión que también tenemos que apoyar la presidenta y demás colegas integrantes de la comisión, porque van a haber proyectos de ley que efectivamente van a permitir poder desatar estos nudos respecto de la información que se necesita, porque estas cajas que están en la Universidad de Chile son parte de los 1.162 chilenos que no están. Y ellos son parte de eso, no son de otra parte. Y allí entonces entran otros servicios que, por lo tanto, es un plan de carácter intersectorial, multidisciplinario, que va a permitir, por lo tanto, el abordaje ahora como Estado, ya no como gobierno. Entonces, eso creo que es parte de lo que usted se preguntaba. O sea, ¿cómo apoyamos? Bueno, aquí políticamente cada uno, independiente de lo que profese ideológicamente, va a tener que ser parte de esta, ir cerrando heridas, de ir efectivamente avanzando en superar condiciones que hace 50 años nos tienen en una profunda división aún como sociedad, pero yo me pongo
en los zapatos de aquellos que aún siguen buscando, y lo dije la semana anterior y lo voy a reiterar, también es bueno romper el silencio que sigue castigando. Porque Sí. sin eso, la verdad es que podemos tener muchos, a lo mejor profesionales, y vamos a seguir avanzando, pero poquito. Y por tanto, no nos extrañemos y no obstruyamos el proceso legislativo cuando llegue, por ejemplo, la discusión de va a haber entre voluntario y legal, no quiero decir obligatorio, pero de el informe Valech de obtener datos e informaciones que son necesarios para este proceso que, reitero, no podemos seguirlo teniendo abierto como una herida que lacera a la sociedad y que no nos permite avanzar, diría yo, en acuerdos más profundos respecto de el valor de la democracia, de definitivamente eh, erradicar la violencia como método de acción política, y de encontrar a quienes hoy día todavía no los tenemos con nosotros en nuestra patria. Diría yo que esas 3 o 4 cosas son las elementales que nosotros también conceptualicemos dentro de esto que tenemos que abordar como comisión, porque somos la Comisión de Derechos Humanos y Nacionalidad aquí en el Congreso y aquí en el Senado, y por lo tanto también incorporar como punto principal de este gran acuerdo que tiene que tener la sociedad chilena es el respeto a los derechos humanos, porque si no, efectivamente no vamos a construir memoria colectiva y no vamos a tener, por lo tanto, nunca más. Completamente de acuerdo, y quisiera plantear, porque la idea de tener al ministro de Justicia hoy día era justamente hacerle una propuesta que yo quería hacerle también a esta comisión. Resulta que entre el año 90 y 95, esta comisión se puso a disposición también para recibir información, la secretaría de la comisión. Y esta misma secretaría estuvo a cargo de ese proceso, donde todos los días lunes tenía la posibilidad de instalarse en el Senado en Santiago o en el Parlamento de Santiago, también para que se pudiera ah, recopilar antecedentes. Entonces, es una propuesta que yo, si es que le parece a la comisión, yo quiero ponerla a disposición, porque la secretaría tiene juramentado secreto en su función, y poder recibir antecedentes. Yo creo que sería un canal que pudiera aportar al plan de búsqueda. Por eso era tan importante el ministro de Justicia, porque yo creo que esto pudiera abrir también un canal alterno, distinto. Uno podrá hacer la iglesia, otro, pero este ser un canal, el Parlamento también ser un actor en esta materia, y tal como lo fue en su momento, volver a hacerlo. Yo quisiera plantearlo como una propuesta para que lo plantee, para planteárselo al Ministerio de Justicia para que lo evalúe, y ver si una vez que se evalúe y se proponga, puede resolverlo. Senador Saavedra. Señor presidente, pero ¿por qué no esperemos? El ministro no se va a quedar en Argentina, va a volver, y para que no lo siga extrañando tanto. Entonces yo le pediría que pidiéramos una conversación, vamos a verlo a su despacho y digámosle lo que usted está planteando. Yo estoy absolutamente de acuerdo que esta comisión sea un actor en este Plan Nacional de Búsqueda y que sea contribuyente, porque aquí hay una multicolor composición de esta comisión, y creo que ayuda muchísimo eso. ¿Te parece? ¿Se parece? ¿Se acuerda entonces pedir una audiencia con el ministro? Muchas gracias, Marisol, y el apoyo al servicio, y esperamos efectivamente que usted nos levante esa información lo antes posible, porque estamos contra tiempo. Sí, enviaré, muchísimas gracias por recibirnos, enviaré toda la información requerida, y también hay otros documentos que me gustaría, ya que está y ha hecho esta solicitud, otros documentos que creo que son importantes para que ustedes lo puedan tener y documentarse con respecto al tema de las 89 cajas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con el segundo punto de la tabla. Sí. La disculpa del caso, porque debe haber sido planteado antes, pero se me pasó de largo, Ya. que tiene que ver con un proyecto de ley que está pendiente, y que tiene que ver con justamente el pueblo palestino, que son cómo Chile es capaz de exigir un cambio respecto de la comercialización de productos que
emanan o que brotan, que nacen, que se procesan en la zona ocupada de Palestina. Es un proyecto de ley que está pendiente y es el boletín 16-105-07 y que, por su intermedio, presidente, le solicito que usted pida el acuerdo de la comisión para que sea tratado primero en esta comisión, porque creo que tiene que ver Está en Constitución. sí, pero tiene que ver en lo más profundo justamente con los derechos humanos de ciudadanos de este planeta que están siendo avasallados, conculcados y castigados en lo más profundo de su ser, y creo que efectivamente pasamos de lo declarativo, a mi entender, a la acción concreta respecto de acuerdos internacionales que no se están cumpliendo, pero que al mismo tiempo seamos capaces de brindar un apoyo solidario a todos aquellos que la pasan mal en la Cisjordania ocupada. Ok, ¿les parece que acordemos pedirlo en la sala? ¿Les parece? De acuerdo. De acuerdo unánime. Ok, vamos con el segundo punto de la tabla. Continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil. Boletín 15.139-18. A ver, tenemos una votación que podemos hacerla sumariamente. El problema que tenemos es que esa votación es de carácter secreto. Es un minuto. Es solamente un minuto, pero tenemos que votar, simplemente votar, si les parece. Sí, está en el punto 3 de la tabla. Eso. La televisión, por favor, hay que detener la grabación. Se reanuda entonces la sesión formal. Televisión, por favor, conectar. Recording in Gracias. progress. Vamos a tener entonces el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil, boletín 15.139-18, y tendremos tal director del registro civil, Omar Morales, y luego tendremos a la directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile, señora Fabiola Latrop, por Zoom. Perfecto. Director, las excusas, por favor. Ya, director. Lo escuchamos. Le pedimos las excusas porque había sido citado antes, invitado, y no había podido intervenir porque finalmente se extendió más allá de la cuenta de la sesión. Señor presidente, por su intermedio, saludar a la señora senadora y los señores senadores. Muchas gracias por la invitación para poder dar cuenta de la visión del servicio respecto al proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil. Sobre el punto, solo señalar que el registro civil, dentro de sus tareas prioritarias, Adelante, por favor. dentro de sus tareas prioritarias está el de, una vez realizado, está la posibilidad de realizar el matrimonio en las oficinas o a domicilio ante un ministro de fe que se llama oficial civil o ante un ministro de culto que genera también la posibilidad ante el plazo de 8 días de hacer la inscripción de dicho matrimonio en el registro civil. Nosotros ante la propuesta que aparece respecto de poder extender el plazo, estamos de acuerdo. Creemos que a la luz de los antecedentes que tenemos hoy día, que 8 días se torna complejo en algunas ocasiones. Y no obstante que esta inscripción se puede realizar en cualquier oficina de servicio. Tenemos 475 oficinas a lo largo del país, por lo tanto es un trámite sí necesariamente presencial. Pero ante esto, nosotros creemos que permitir que los contrayentes ante el ministro de culto puedan producir efectos civiles y protección legal, extender dicho plazo a más allá de 15 días, se nos torna a nosotros complejo. Nosotros creemos que de producirse una vez generado el matrimonio, pueden sobrevenir situaciones complejas que afecten los derechos hereditarios respecto de que alguno de los contrayentes fallezca, u otra situación hipotética que no podría autorizar la ejecución, por ejemplo, de una cirugía de alto riesgo
que pudiese afectar a alguno de los contrayentes o cónyuges a esa altura por no existir un vínculo legal en propiedad. Luego, ante esta idea de extender el plazo de 8 a 45 días, como me parece que ha sido una propuesta, nos parece que es un poco extenso si se mira de la perspectiva del riesgo latente que existe y conforme a los ejemplos señalados, así como también se podría provocar una confusión o distorsión respecto de las relaciones patrimoniales o jurídicas que se generen entre los contrayentes o con terceros de buena fe dentro de ese plazo. Razones nos llevan desde la Dirección Nacional a opinar que ante lo extenso del plazo 45 días proponemos 15 días corridos en forma expresa en la modificación legal, dado que ya existen facilidades contempladas dentro de la misma normativa para requerir la inscripción en cualquier oficina, como ya señalaba. Esa es la propuesta desde el Servicio de Registro Civil, en atención justamente a lo que hemos visto en la casuística, que efectivamente 8 días se torna a veces muy acotado en los plazos, sobre todo cuando hay algún viaje o hay alguna situación fuera del país, pero 15 días creemos que es Ok. un plazo adecuado. Gracias, Señor presidente. directora. Muchas gracias y me parece razonable además, perdóneme, voy a emitir opinión respecto a lo que usted dice, el riesgo latente. Efectivamente, hay que buscar un equilibrio en ese plazo para poder viabilizar justamente la idea inicial del cambio de legislación, pero efectivamente el mayor plazo pudiera afectar a algunas decisiones y particularmente algunas decisiones también, algunas puede tener implicancias patrimoniales y derechos hereditarios. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien Eso. quiere hacer una pregunta o vamos directamente con escuchamos a doña Fabiola Latrop y por favor, doña Fabiola Muy Latrop, que buenas está por tardes. Zoom. Muchas gracias. Adelante. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. A través de su intermedio, agradecerle la oportunidad de ser escuchada. Quisiera saber con cuántos minutos cuento, señor presidente. Eh, Yo yo había diría unos 10 pensado en 10, 12 minutos, ¿puede ser? minutos. Ah, sí, 10 minutos, Perfecto. ya. 10 Sí, minutos, por sí, favor, está porque bien. estamos Ok, ya y lo entiendo queremos perfectamente. escuchar al final a doña Delfina Lawson para ver si podemos aprobar en general ese proyecto. Adelante. Perfecto. Bueno, como es sabido, entre los años 1884 y 2004, el matrimonio religioso no tuvo en Chile eficacia civil alguna. Es a partir de la Ley de Matrimonio Civil del año 2004 en que vuelve a tenerla de manera muy limitada, conforme al artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿no? Este artículo consagra lo que en doctrina se denomina un sistema facultativo o anglosajón, que es el que admite diversas formas de celebración matrimonial dentro de un sistema común de requisitos de validez, con un registro único y vías legalmente aceptadas comunes a ambos tipos de celebración, ¿no? Tanto civil como religiosa. El artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil obedece a una concesión que se efectuó, ¿no?, a la Iglesia Católica primordialmente durante la discusión parlamentaria de la ley del 2004, destinada a hacer posible la aprobación de un divorcio con carácter vincular. Como dice el profesor Javier Barrientos, la ley civil no ha reconocido valor alguno a la eventual disciplina propia que sobre el matrimonio pueda tener la entidad religiosa, porque le impone completamente la regulación del derecho estatal y por la misma razón solo ha reconocido en cierto modo una forma de celebración religiosa. Este matrimonio produce efectos civiles solo si se cumplen distintos requisitos, son 8, uno de ellos, el más polémico, es verdad la inscripción, discutiéndose si es requisito de existencia o sencillamente de validez del matrimonio. Estos requisitos son muy someramente la celebración ante entidad religiosa que tenga personalidad jurídica de derecho público, autorizar el matrimonio a través de un ministro de culto que tenga estatutariamente funciones para ello, levantar un acta que acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece, suscripción del acta por el ministro de culto ante quien se haya celebrado, cumplirse las exigencias del artículo 40 bis de la Ley de Registro Civil, por ejemplo, señalar cuál es el decreto en específico que otorga, ¿verdad?, personalidad jurídica de derecho público a la entidad. Esta acta debe ser presentada por los contrayentes ante cualquier oficial del registro civil, como sabemos, dentro del plazo de 8 días de celebrado el matrimonio para su inscripción. Quienes deben presentar el acta son los propios contrayentes en forma personal, sin que pueda hacerse a través de mandatarios.
Y finalmente, el octavo requisito es que los comparecientes deben ratificar ante el oficial el consentimiento prestado frente al ministro de culto. Y es a este requisito, señor presidente, al cual yo me quisiera referir en más profundidad. El resto de los requisitos pueden analizarse a partir de la minuta que les he enviado. Conforme a la parte inicial del inciso tercero del artículo 20, una vez que se presenta el acta, el oficial debe verificar el cumplimiento de estos requisitos. Y si de esta verificación resulta evidente que el matrimonio no cumple con ellos, entonces el oficial deniega la inscripción y de esta negativa puede reclamarse, como sabemos, ante la Corte de Apelaciones respectiva. El oficial entonces no limita su actuación al simple acto de la verificación, sino que además debe realizar nuevas actuaciones. Estas otras actuaciones adicionales están señaladas en el artículo 28 del reglamento de la Ley de Matrimonio Civil. En primer lugar, debe dar a conocer a los cónyuges los derechos y deberes que les corresponden de acuerdo a la ley. Este requisito es visto por la doctrina como una nueva celebración ante el oficial del registro civil. En segundo lugar, debe manifestar privadamente a los contrayentes la posibilidad legal de reconocer a los hijos comunes, nacidos con anterioridad al matrimonio. Luego debe manifestar a los contrayentes que pueden celebrar pactos de separación total de bienes o de participación de los gananciales. Y enseguida debe recibir de los comparecientes, y aquí viene esta exigencia adicional, ¿no?, y polémica, la ratificación del consentimiento que ya han prestado ante el ministro de culto. En cuanto al plazo para la ratificación, yo tuve la fortuna de trabajar como abogada en el Ministerio de Justicia durante la tramitación de la Ley de Matrimonio Civil cuando estaba recién titulada. Me consta que el origen del plazo de los 8 días que exige el actual artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil se encuentra en el hoy derogado inciso primero del antiguo artículo 43 de la Ley de Registro Civil. Este artículo fue derogado entonces por la ley del 2004. Y ese artículo establecía lo siguiente: si se celebrara un matrimonio religioso sin que le haya precedido el matrimonio ante el oficial del registro civil correspondiente, deberán los esposos contraer este último antes de expirar los 8 días siguientes a la celebración del primero. Según comenta el profesor Jorge del Picó, este artículo 20 tomó de esa norma de la Ley de Registro Civil del año 43, hoy derogada, insisto, el plazo de los 8 días con el objeto de evitar las dificultades prácticas que podrían producirse en el intervalo que media entre la fecha de celebración del matrimonio religioso y el momento de la ratificación. Es importante señalar que el plazo es para presentar el acta y para inscribir el matrimonio. Este es un plazo de días corridos, de caducidad, de forma tal que si no se inscribe el matrimonio no produce efecto civil alguno, y es por ello que en doctrina cierto sector dice que este matrimonio es inexistente. ¿Cuál es la fecha del matrimonio? Aquí hay dos posturas. En primer lugar, se dice que solo puede ratificarse algo que ya existe. Por lo tanto, el matrimonio se entiende vigente desde la fecha de celebración del rito religioso. Hay otro sector que, basándose en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley de Matrimonio Civil, indica que se perfecciona desde el día de la ratificación y no del día, ¿verdad?, de la celebración del matrimonio religioso. Mi opinión, señor presidente: en primer lugar, existe consenso en doctrina en relación a que la regulación de la Ley de Matrimonio Civil en esta materia es insuficiente. El matrimonio religioso, de hecho, es una figura a la cual no se recurre frecuentemente, precisamente porque es complejo su trámite. En particular, como les decía, esta regulación presenta inconvenientes asociados a la ratificación o verificación del matrimonio. Poco tiempo después de la Ley de Matrimonio Civil, y como podemos desprenderlo de la observación que ha hecho recién el señor director, existen cuestiones prácticas que no están resueltas. Poco tiempo después de la entrada en vigor de la Ley de Matrimonio Civil, la doctrina, por ejemplo, abordó las consecuencias de la no inscripción del matrimonio dentro del plazo, ante la interrogante de qué pasaba si uno de los cónyuges, habiendo celebrado solo el matrimonio religioso sin la inscripción, fallecía durante la denominada luna de miel.
hereda o no hereda este cónyuge supérstite o contrayente supérstite. Bueno, los textos normativos que se analizan en la minuta permiten concluir que la inscripción del matrimonio religioso es un requisito de existencia de este matrimonio. Pero esta cuestión resulta particularmente injusta si tenemos en cuenta el ejemplo expuesto. Por otra parte, efectivamente, el plazo de 8 días puede resultar escaso, yo creo que lo es, especialmente si tenemos en cuenta que la razón de su establecimiento, como señalé, no obedece a razones de fondo, sino solo a la reiteración de un guarismo que estaba enunciado en una norma que se derogaba. Ahora, quisiera hacerme eco de la opinión expresada por el director, señor presidente, en cuanto a la extensión del plazo. Si nosotros extendemos el plazo de 8 días a 45 días, cuestión que, insisto, me parece de toda lógica, creo yo que se hace imprescindible abordar un tema de fondo que tiene que ver con la naturaleza de la ratificación que exige la ley. ¿Por qué? Porque si extendemos el plazo de 8 a 45 días, mayores posibilidades de incertidumbre existen sobre cuál es la naturaleza del matrimonio religioso que no se ha inscrito. Entonces creo yo que una regulación completa debiera abordar esta cuestión, y ello desde el punto de vista de la técnica legislativa no es para nada complejo. Yo debo señalar que mi opinión es que el matrimonio religioso existe con anterioridad a la fecha de inscripción y que produce efectos desde el día de la celebración del rito religioso. El día de la celebración del matrimonio es importante para distintas situaciones. En primer lugar, presunción de paternidad. El inciso primero del artículo 184 del Código Civil actual establece que, tratándose de matrimonio entre cónyuges de distinto sexo, se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio. Donaciones por causa del matrimonio. El artículo 1786 señala que son tales las donaciones que un esposo hace a otro antes de celebrarse el matrimonio. Y también en materia de nulidad. El artículo 44 de la Ley de Matrimonio Civil establece que el matrimonio solo podrá ser declarado nulo por causales que deben haber existido al tiempo de su celebración. Es decir, la fecha de celebración del matrimonio es tremendamente importante para una serie de instituciones. Yo, en general, señor presidente, me sumo a las propuestas de la profesora Rodríguez que han sido expuestas ante esta honorable comisión en la sesión pasada, en particular en cuanto a la derogación del inciso cuarto del artículo 20, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el registro automático del acta del matrimonio religioso por el oficial que intervino en los trámites previos de manifestación e información, y también en cuanto a la posibilidad de que el acta se inscriba a instancia de un mandatario. Yo creo que si el matrimonio civil puede celebrarse por un mandatario, no hay razón razonable, valga la redundancia, ¿no?, para denegar esta posibilidad. Eso sí, en cuanto a la segunda propuesta de la profesora Rodríguez, en relación al registro automático, estimo también adecuada la sugerencia que el profesor Hernán Corral ha hecho en otros medios, no en sesiones de esta comisión, en orden a que sea el propio ministro de culto quien quede obligado a presentar el acta ante el oficial del registro civil. Y a lo anterior añadiría, en coherencia con lo explicado en estos minutos que se me han concedido, que debería suprimirse la frase del inciso segundo, la frase final del inciso segundo del artículo 20, que establece que no tiene efecto alguno este matrimonio sin la inscripción, porque en realidad sí tiene efectos civiles, o debería tenerlos de manera más clara para el legislador. Dicho esto, la inscripción no sería un requisito de existencia del matrimonio religioso, sino que sería más bien, ¿verdad?, una formalidad que se exige por vía de prueba o por vía de publicidad. Muchísimas gracias. Perfecto. Me parece muy interesante. O sea, desde el punto de vista de su intervención, podemos deducir que debiéramos aprobar este proyecto no ahora, sino que en una próxima sesión en general, para luego incorporar las modificaciones que usted ha planteado. La única duda que me queda, a Fabiola, es la propuesta que ha hecho el Servicio de Registro Civil en términos de extender el plazo de 8 a 15, entendiendo claramente el tema de cuándo es la fecha en que se contrajo el vínculo matrimonial, sería el del matrimonio religioso, de acuerdo a lo que usted ha planteado. Y lo otro sería más bien una obligación de registro, pero no una ratificación de la voluntad ante el servicio. No entiendo perfecto, pero extender el plazo de 8 a 15 que ha planteado el Servicio de Registro Civil, ¿qué le parece?
Yo creo, señor presidente, que cualquier extensión del plazo es beneficiosa. Y creo que si es una cantidad que lo dobla, es suficiente. Perfecto. Ok, yo creo que hemos tenido una... Muy bien. Se agradece, Fabiola, y la idea es que lo vamos a poner en votación la próxima semana, justamente, y le agradezco la intervención, y yo por lo menos vamos a empujar el plazo que ha propuesto el Servicio de Registro Civil y que usted también ha ratificado como un plazo razonable, un plazo razonable. Y vamos a Así es. trabajar las indicaciones en base a la posición suya. Ok, Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego. perdón. Sí, voy a hacer una pregunta porque están... buen tema. ¿Cuántas inscripciones de matrimonios religiosos tenemos hoy día? No tengo la cifra a mano. Llegar a ese Se la antecedente. se la podemos remitir mañana a la Secretaría. Perfecto. Se agradece. La vamos a pedir Muchas inmediatamente. gracias. Bueno, vamos a iniciar Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, Omar. Hasta luego. Vamos a iniciar el cuarto proyecto de estudio del proyecto de ley que modifica la ley 20.896, que establece la conmemoración anual del Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, y el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, con el objeto de incorporar el reconocimiento de las personas víctimas de desplazamientos forzados internos, boletín 16.039-17. Muchas gracias, muchas gracias. Para este efecto ha sido invitado el oficial de enlace gubernamental de ACNUR, señor Pedro Pablo Rossi, junto al oficial de protección, señora Delfina Lous. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, agradecer en nombre del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la invitación que se nos hiciera llegar para compartir nuestras impresiones sobre este proyecto de ley para establecer una fecha conmemorativa y para honrar la vida de las personas que se han visto obligadas a huir de su hogar sin cruzar una frontera internacional. Con mi colega Pedro vamos a hacer una presentación acotada sobre la opinión del ACNUR de este tema. Originalmente el ACNUR, cuyo mandato tiene que ver con la promoción y la conclusión de tratados internacionales y el apoyo a los estados en el establecimiento de los sistemas de asilo, no tenía un mandato específico sobre la protección de las personas desplazadas internas en su estatuto. Sin embargo, el estatuto del ACNUR establece que bajo una solicitud de la Asamblea General, el Alto Comisionado puede emprender cualquier otra actividad adicional dentro de los límites de los recursos puestos a su disposición. Y así es como a partir de la década del 70 del siglo pasado, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, le solicitó al ACNUR abordar específicamente la asistencia de las personas refugiadas que retornaban al sur de Sudán, así como a las personas desplazadas internas dentro de dicho país. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue extendiendo esta solicitud al ACNUR para trabajar en la asistencia y el apoyo de otras personas que habían sido igualmente desplazadas internamente dentro de sus territorios. Entonces, durante más de 30 años, el ACNUR estuvo involucrado junto con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en la protección y la asistencia de las personas desplazadas forzosamente dentro de sus propios países. Durante las últimas décadas, junto con otras agencias humanitarias del Sistema de Naciones Unidas, se perfeccionó el abordaje y la intervención del ACNUR y de otras organizaciones en el marco de lo que se conoce como la arquitectura humanitaria para las respuestas en situaciones de grandes crisis que producen el desplazamiento masivo de personas. En el caso de los desplazados internos, y mi colega va a explicar en detalle la diferencia que existe entre las personas desplazadas internas y las personas refugiadas, lo importante es que la responsabilidad principal de resguardar y proteger a los desplazados internos sigue siendo la del país de origen o el país de residencia de estas personas, ya que no cruzan una frontera internacional. Y en el mundo, hoy en día, de las 110 millones de personas desplazadas por la fuerza a fines del año 2022 en todo el mundo, más de la mitad
permanecen dentro de sus propios territorios. Entonces, más de 62.5 millones de personas a fines del año 2022 eran desplazadas internas dentro de las 110 millones de personas que se vieron obligadas a huir de sus países. Bueno, por la resolución 53 del año 1998 se estableció la definición de desplazado y se entiende por desplazado interno a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal reconocida. Es decir, los tres elementos principales de este concepto es que no pueden permanecer en su lugar de origen o residencia, que son resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, pero también pueden ser violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre. Y el hecho de que no se haya cruzado una frontera. Pero ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un desplazado interno? Hay dos elementos que se pueden diferenciar. El primero es obviamente que en el caso de un refugiado se cruza una frontera internacional, en el caso del desplazado interno no. Y además, en el caso de los desplazados internos, esta movilidad que se realiza también puede ser a raíz de un desastre natural, que no es el caso de los refugiados, ya que un desastre natural no es una causa para solicitar protección internacional. ¿Y cómo se protegen los desplazados internos? Bueno, hay algunos países que tienen algunas legislaciones sobre desplazados internos, por ejemplo, el caso de Perú, Colombia, pero además se le aplican todo el ordenamiento internacional, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y, bueno, respecto al proyecto de ley en específico, el Día Mundial del Refugiado se celebra el día 20 de junio, ya que el año 2001 se conmemora los 50 años aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 51. Es un día internacional designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas alrededor del mundo. Y, estando de acuerdo con el fondo del proyecto de ley, creemos que sí se podría establecer un día distinto al Día del Refugiado para no opacar ni quitarle visibilidad a ninguna de las dos causas. Creemos que se debería aprobar en general, pero sí creemos que se podría especificar una nueva fecha y proponemos, por ejemplo, la fecha de la resolución, que es el 11 de febrero, que en el año 98 fue la fecha en que se aprobó esta resolución que establece los principios de los desplazados internos, que podría ser una modificación al proyecto de ley, entendiendo que es bueno y darle visibilidad a la causa de los desplazados internos en nuestro país. Muy bien, quiero agradecer. Yo no sé si hay disposición para que podamos aprobar en general este proyecto y luego me parece interesante lo que se ha planteado en términos de poder evaluar el cambio de fecha que se ha planteado. Yo creo que ¿ah? Sí. ¿Te parece en votación en general? Señor presidente, pone en votación el proyecto de ley boletín 16.039-17. Senador Kuchel, ¿cómo vota? Senador Saavedra. Senador Van A Rysselberghe. favor. Senadora Campillay. A favor. Señor presidente, Por favor. queda aprobado por 5 votos. Como un proyecto de artículo único que podemos resolver en general y en particular, lo que yo propongo, que nos pongamos un plazo de 15 días para poder hacer indicaciones y poder analizar justamente la fecha más propicia, puede ser esta o la que tiene el proyecto. ¿Les parece? O 7 días, porque yo creo que es mínimo 7 días. ¿Les parece 7 días? Ok, de acuerdo. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Recording stopped.